Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta nueva emisión de Reporte de Mercado con Equity. Mi nombre es Daniel Mejía, analista de mercados financieros para el broker en la región Latinoamérica y nuevamente les doy la más cordial bienvenida. Como siempre, comentar que el presente material y presentación es solo para fines informativos y educativos y no debe considerarse como un consejo de inversión, estrategia a implementar, señales de trading ni nada por el estilo. Se trata de un punto de vista personal, una visión de mercado personal, esperando esto les pueda aportar valor. Comentar también que los productos ofertados por Equity, Equity Latam, Equity Group, contratos por diferencias CFDs, se trata de instrumentos derivados y se trata de instrumentos altamente especulativos y altamente con riesgo, debido a que utilizan un considerable apalancamiento. Por lo tanto, se requiere una conciencia plena de cómo funcionan, así como un conocimiento de mercado suficiente y de trading para poder hacer una gestión asertiva. Las personas que están con Equity, todos los clientes tienen diversas herramientas de educación que se les brindan de forma gradual y por lo tanto, pues ustedes pudieran tener ese acompañamiento eligiendo al broker Equity. Vamos a iniciar con lo que sería la emisión de hoy. Prácticamente vamos a ser muy rápidos porque tuvimos algunos temas técnicos por parte o por parte de lo que sería este tema de emisión. Y este día, solo este día, vamos a ser muy puntuales. Va a ser un review muy rápido de lo que implicaría o lo que ha implicado estos días en cuanto a noticias de mercado. Y obviamente vamos a ver qué va a pasar en cuanto a temas macroeconómicos, ¿vale? Me estoy apoyando de la fuente TradingView, el calendario económico, el filtro de relevancia. Y como podemos observar el día lunes, pues se espera confianza de negocios en Australia y sobre todo la decisión de política monetaria por parte del Banco Central de Australia, donde se espera una disminución de 25 puntos básicos. Australia rápidamente ha mostrado bastante control en las variables macro, sobre todo en la contención de la inflación, está muy cerca del target del Banco Central, los niveles de inflación, y eh, históricamente lo que sería pues los tipos de interés aún se mantienen en niveles elevados y para dar lo que sería pues un apoyo a su economía se espera que el Banco Central disminuya 25 puntos básicos para lo que sería pues un nivel de política monetaria un tanto menos restrictivo, ¿no? Porque claramente se encuentran en niveles mayormente restrictivos y por lo tanto pues es importante o será importante para el día lunes durante las próximas horas esta decisión eh, de contención. Entonces, tenemos el día martes balanza comercial en Alemania, datos de PMI en Canadá y datos de inflación en China. En el caso de China, comentar que durante ya bastante tiempo ha tenido o ha mantenido ciertos movimientos a la baja, acumula ya algunos meses en deflación, con movimientos disminuyendo. Y como sabemos, la deflación pues no es un tema o algo que busquen los países porque pues esto habla de un debilitamiento en la economía, ¿no? Cuando, cuando hay deflación implica que el consumo es bastante bajo, las personas no están consumiendo, las cadenas de valor están hasta cierto grado paradas y por lo tanto las empresas lo que tienden a hacer es a bajar sus precios, no dar ofertas, disminuir stock, mantener lo que sería costos operativos y esto es lo que trata de incentivar el consumo, una disminución en los precios. Por lo tanto, no es un buen dato los movimientos de deflación porque implica una debilidad económica generalizada y una bonanza pues bastante limitada. Por lo tanto, esto ha presentado China ya durante bastantes meses, trimestres, en múltiples momentos, movimientos de deflación y un movimiento al alza. Se espera un movimiento nulo en cuanto a los niveles de precios, pero algún movimiento al alza pues indicaría cierta recuperación para lo que sería este país tan importante a nivel global, ¿no? En la economía global. El día miércoles se esperan las minutas de la Fed. Obviamente hay mucha expectación por este dato porque en la incertidumbre que maneja el consenso de la Junta de Gobierno de la Reserva Federal, que uno de los bloques mayoritarios está viendo pues, disminuciones de tipos de interés y otro de los bloques mayoritarios está viendo movimientos nulos. Es un consenso bastante cerrado, por lo tanto las minutas en esta ocasión considero sí van a ser un tanto más importantes y el día miércoles probablemente pues generen cierta volatilidad porque definitivamente lo que pase en los próximos meses en los tipos de interés son sumamente relevantes, ¿no? Sobre todo por lo que sería
el tema de la deuda en Estados Unidos de América. Entonces, vamos a continuar con lo que sería el día viernes, donde se espera datos de empleo en Canadá, datos de Producto Interno Bruto en Reino Unido y datos de comercio en China, balanza comercial, exportaciones e importaciones, obviamente, porque también pues son muy importantes estos niveles para con el mundo. Entonces, vámonos con lo que será la revisión en los índices estadounidenses. Vemos prácticamente niveles muy cercanos a máximos históricos en Estados Unidos, Standard Poor's 500, Dow Jones y Nasdaq, aunque con algunas disminuciones el día de hoy. El VIX bastante relajado, un 2%, muy poca volatilidad, pero sobre todo comentar que aquí hay un tema de incertidumbre o importante que pasa durante el fin de semana. Voy a citar a CNBC en nuestra revisión del día de hoy y nos dice la fuente que el secretario de Comercio Howard Lutnick declaró el domingo que los aranceles de Trump entrarán en vigor el 1 de agosto, no el 9 de julio, como esperaban los inversores. El presidente anunció una pausa de 90 días en sus aranceles recíprocos que debía expirar esta semana. Sin embargo, Lutnick, acompañado de Trump, que asintió, declaró a la prensa que los aranceles entrarán en vigor el 1 de agosto y añadió que el presidente está fijando las tasas y los acuerdos ahora mismo. El domingo por la mañana, el secretario de Tesoro, Scott Bessent, afirmó que los países sin acuerdos comerciales podrían ver cómo sus aranceles vuelven a los elevados niveles anunciados el 2 de abril. Trump también amenazó con imponer un arancel adicional del 10% a cualquier país que se alinee con las políticas antiamericanas, como lo menciona Donald Trump, de los BRICS, en una publicación en Truth Social. ¿Vale? Entonces, esta incertidumbre es importante. Prácticamente hay un ligero optimismo porque pasan un mes más o algunas semanas más, lo que sería el límite para que haya acuerdos entre países, pero por otro lado es un tema claramente de tensión, de tensión o de aumento en la incertidumbre de la política comercial. ¿Por qué? Como lo mencionó hace unos días la presidenta del Banco o de la Unión Europea, von der Leyen, mencionó y hizo un análisis, un énfasis en que va a ser muy complicado que se llegue a un acuerdo en tan pocos días o en tan pocas semanas. Mencionó que generalmente los acuerdos en cuanto a política comercial entre las naciones pues se llevan incluso a veces años, ¿no? Y que lo más que podría haber es un tipo de tregua comercial como sucedió entre Estados Unidos y China para que después se asiente con más claridad lo que sería pues un acuerdo comercial entre, en este caso, Estados Unidos y la Unión Europea, ¿no? Sin embargo, esto nos da mucha claridad y mucho mayor contexto porque eh, durante 3 meses, pues no se han llegado a acuerdos prácticamente con muchos países. Los que más destacan son Reino Unido, Vietnam, la tregua entre Estados Unidos y China, entre algunos otros, pero la mayoría no ha llegado a acuerdos. Entonces, si no se han llegado a acuerdos en 90 días, tres meses, todavía un mes más, sería muy poco probable a que se lleguen a acuerdos puntuales y por lo tanto el 1 de agosto entrarían entrando en vigor carga arancelaria que no es menor, que es considerable, sobre todo, por lo menos la que ya nos mostró. Hay que esperar cuál sería la carga arancelaria con los países que no lleguen a acuerdos, que probablemente esta semana anuncie el presidente Donald Trump y su gabinete, y por lo tanto esto viene a generar más incertidumbre. A pesar de que los mercados de valores pues no están generando prácticamente movimientos importantes, los bonos del Tesoro sí están teniendo un incremento aproximadamente el día de hoy de un 1%, rompiendo esta estructura descendente, de canal descendente en los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años. Obviamente hay una venta de títulos implícita por desconfianza y sobre todo por las perspectivas que esto nos puede dar para un repunte inflacionario, ¿no? Eh, lo que sería el mercado de bonos, pues sí está bastante mostrando niveles de valoración mucho más razonables, porque obviamente este tema de política comercial no es un tema menor, no solo para el repunte inflacionario, sino también para lo que sería el impacto económico, ¿no? La economía de Estados Unidos y las economías globales, ¿vale? Entonces, los bonos del Tesoro están rompiendo esta estructura, lo que implicaría una dirección
probable hacia el 4.45% y posteriormente hacia lo que sería la resistencia de los 4.50%, eh, y sobre todo pues las vinculaciones que esto tiene con los temas de contexto en política comercial. El tema del FedWatch, que sobre todo lo- los niveles más importantes sería la reunión de julio y la reunión de septiembre, hasta este momento con un 62% estaría este consenso viendo más un decremento en los tipos de interés, un primer decremento, pero definitivamente tendremos que esperar datos de económicos, ¿no? Sobre todo empleo e inflación, y sobre todo tendremos que esperar los datos para el 1 de agosto, sobre todo considerando que la primera disminución que están estimando es en septiembre. Ya para septiembre tendríamos la información de agosto y tendríamos la información de si efectivamente se impusieron aranceles recíprocos o no y de qué manera fueron impuestos, ¿no? Entonces, prácticamente esto coloca en un contexto donde la Reserva Federal pueda ser más restrictiva por el hecho de que el empleo está muy fuerte, la inflación está regresando a los niveles objetivos de forma gradual, mientras la política comercial pues está empujando nuevamente a lo que sería imposición arancelaria para las próximas semanas, ¿no? Por otro lado, pues este tema de impacto económico desde la política comercial también ya lo ha estado estimando lo que sería la Reserva Federal, pero sobre todo esta dualidad en un mayor repunte, ¿no? Sabemos que muchos, o ha habido un aguante realmente en los precios, sobre todo porque muchas empresas en Estados Unidos pues han estado tratando de consumir estos costos arancelarios para no perder demanda, para no perder ingresos, y no se los han trasladado realmente al público final, ¿no? A la población en general. Pero esto no puede ser, no es sostenible en el tiempo. Si esto se agrava, sobre todo si entra el tema de aranceles recíprocos, las diferentes industrias, las diferentes empresas en Estados Unidos muy probablemente no puedan aguantar esta carga arancelaria y empiecen a distribuir el aumento en precios a la población en general, y esto obviamente implique pues una mayor presión para la Reserva Federal para que mantenga los tipos de interés en niveles elevados, y por lo tanto, pues esto definitivamente lo que sería ahora el tema, ya dejando de lado otras situaciones que afortunadamente ya han ido bajando en tensión, sobre todo el tema de tensiones geopolíticas y bélicas, en donde afortunadamente ya ha habido acuerdos de paz, o por lo menos treguas de alto al fuego. Ahora el foco se centra completamente al tema de política comercial y lo estaremos viendo. El dólar también ha estado pues disminuyendo, ¿no? Ahorita ha tratado de aumentar un poco porque prácticamente la tendencia bajista ha sido muy clara durante los últimos meses y está tratando de recuperar, pero se encuentra con esta estructura que la intenta pues forzar a la baja. Ya estaremos viendo qué sucede en los próximos periodos, pero definitivamente pues el dólar también mostrando mucha debilidad, la confianza de los inversionistas en los diferentes tipos de inversiones, ya sea directa o indirecta, pues ha mostrado que el dólar en muchas naciones, en donde empieza a haber más confianza, como en la zona euro o como en el Reino Unido, en Inglaterra, pues claramente se ve eh, este aumento en sus divisas e incluso en divisas emergentes como el peso mexicano, que sigue manteniendo apreciación, y el real brasileño también manteniendo apreciación gradual. eh, Incluso el peso mexicano ya habría llegado donde comentamos, donde era muy probable que llegara, los 18.70 pesos por dólar. Ya llegó mostrando apreciación, pero a nivel generalizado, pues el dólar con mucha debilidad, y otras naciones, otras divisas con mucha más confianza, y esto es claramente una señal de cómo a nivel global, pues claramente empieza a haber mucho más direccionamiento a otras naciones, y en Estados Unidos pues hay bastante desconfianza, ¿no? Eh, todo esto con un contraste donde los mercados de valores siguen al alza, ¿no? Aunque recordar que aquí no solo hay
inversionistas extranjeros, ¿no? En Estados Unidos, en estas bolsas estadounidenses. También hay muchos inversionistas internos, ¿no? Una demanda interna que posterior a la crisis por COVID, pues hubo una inyección de capital enorme por todos los subsidios que se dieron a las familias, eh, que también ha impulsado muchísimo los mercados de valores en Estados Unidos y por lo tanto hay un claro contraste en cuanto a los niveles de oferta y demanda entre estos activos. Esto sería dentro de lo más destacable. También comentar que Elon Musk anunció, cito a CNBC, que pues, va a formar un nuevo partido político. En este caso, Elon Musk propiamente en X publicó que el partido se llamaría Partido América, aunque todavía no hay nada oficial en lo que serían los registros públicos del Comité Federal de Elecciones. Hay que esperar que esto se haga oficial, pero definitivamente es un hito también desde la política interna, ¿no? Hay que esperar que se haga oficial, no quisiera profundizar, es un tema bastante interesante y profundo, que si se hace oficial vamos a estar muy probablemente platicando por todo lo que implica, es un tema muy importante, si bien una fuerza política por parte de Elon Musk que tiene un poder económico y un poder mediático muy elevado, esto es bastante importante, pero ya lo estaremos platicando. Hasta este momento son las reacciones. Vemos también que el oro se mantiene en incertidumbre, generando un cierto rango, aunque también la directriz se ha estado respetando. El petróleo se mantiene bastante lateralizado, con movimientos muy pequeños, al alza principalmente el WTI, pero vamos a esperar. Hasta este momento hay mucha incertidumbre y la estructura ni alcista ni bajista es contundente. En el caso del gas natural, también mostrando mucha lateralidad y por lo tanto pues no hay mucho movimiento aquí. Las bolsas en Europa con ligeros movimientos al alza, el Bitcoin con bastante lateralización. Entonces, esto sería dentro de lo más destacable. Nos vemos por el día de hoy, pues estaremos terminando. Nos estaremos viendo el día miércoles con la revisión de media semana, sobre todo muy atentos a lo que pase con las publicaciones de Donald Trump, tanto en sus redes sociales como en medios oficiales, porque el tema de aranceles recíprocos esta semana va a ser contundente en el supuesto de que pues se emitan cuáles serían las imposiciones arancelarias para diferentes países, y esto claramente pondría mucha incertidumbre porque presionaría muchas naciones para que lleguen a acuerdos probablemente pues desequilibrados, ¿no? Vamos a estar revisándolos, obviamente, y pues mencionar, sobre todo aquí en este último punto, la importancia de lo que mencionó la directora, la líder de la Unión Europea, la presidenta von der Leyen, en donde se menciona que muy difícilmente se pueden llegar a acuerdos en semanas, meses incluso, y que este tipo de acuerdo generalmente se lleva años, pero lo más que puede haber probablemente va a haber pues, ciertas treguas en donde posteriormente pues se dé mayor claridad y obviamente esto genera mucha incertidumbre en lo que sería para el mes de julio, ¿no? Prácticamente uno de los focos principales va a ser esto y lo estaremos cubriendo obviamente en nuestras emisiones. Pero por el momento les agradecemos mucho por su tiempo, los invitamos a nuestras redes sociales y nuevamente les agradecemos que se encuentren con nosotros. Cuídense mucho, excelente día y excelente inicio de semana. Gracias.